Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta ceremonia y en estos diálogos que se abren como una forma de compartir. Si alguien desea compartir alguna pregunta, alguna experiencia, adelante, por favor. Es un buen momento. Adelante, Alejandra Omaya. Sí, maestro, buenos días y buenos días a todos. Siempre en la historia enseñan rondas infantiles, enseñan cuentos, y bueno, detrás de todo esto hay una parte iniciática, creo yo. ¿Por qué se da esto o para qué se da, maestro, desde pequeños en los niños? Bueno, en nosotros mismos tenemos personajes que han ido registrándose entre lo bueno y lo malo. Se llama el mundo de los devas, el mundo devocional. Y cuando tratamos de explicarnos la realidad todavía desconocida, es natural que recurramos a esos arquetipos ancestrales, esas formas antiguas que residen en nosotros, en las almas de las familias, en las almas del mundo. Y los juegos son una forma de reavivar esos personajes, de darles sentido, y que entre el juego del bien y del mal o simplemente el juego. Y es natural que los niños, ante la mucho desconocido, traten de explicarse la realidad en una forma tan receptiva, en una forma tan directa, una forma tan espontánea. Entonces, los juegos reavivan estas personificaciones, historias que jugamos los humanos dentro y fuera de nosotros mismos. Esas formas encarnan las expresiones de los personajes más agradables y los desagradables. Yo le llamo los muñequitos buenos y los muñequitos feos. Y los juegos tienden a hacer esto. Y en los juegos se vale encarnar animales, plantas, personas, hasta ángeles y otras cosas, monstruos y todo. Pero esa es una facultad muy inherente en los niños o en aquellos que buscan explicarse más de fondo la realidad, más de fondo por qué y para qué están las cosas. De las primeras formas más básicas es con muñecos o personajes. Y esa es una facultad que ojalá con el tiempo ya en la conciencia, no en la inconsciencia, sino en la conciencia, pudiéramos usar más, porque encarnan estas figuras, estas actitudes, estas funciones que vamos a ir encontrando en la vida para podernos explicar mejor. Es lo que yo podría comentar. Gracias, maestro. Y bueno, ahora que hay muchos niños que utilizan mucho el internet y para juegos, y hay juegos muy violentos, y ya de hecho ya ni conocen las rondas ni las canciones, o sea, ¿qué pasa con esos niños, con esas almas? ¿Cómo poderles ayudar o cómo poder ayudar y comentarles Bueno, a sus papás? lo primero Importante. es estar observando los comportamientos funcionales y disfuncionales que esta forma de transmisión que van a tener en impacto. Si los juegos nos desarrollaban sensibilidad de interacción entre los que jugábamos. Hay una cuestión con las figuras
cuando son muchas horas que se pasan al día, donde la imaginación ya no juega, sino juega simplemente la percepción de que el director de esas caricaturas o de esas historias nos quieren infundir. No creamos y recurrimos a nuestros personajes, sino a los personajes que están en la pantalla. Eso debe tener un impacto, yo pienso. Yo, por ejemplo, en el caso de los juegos violentos, sí siento que va a minorar la sensibilidad. Vas a matar tantas veces a tantos que ya matar ya no significa más que aplastar un botón. Está pasando en algunas sociedades. Cuando todo está hecho y no hay mucho por hacer, se resta la creatividad y las facultades humanas. El niño tiene que aprender a sacar recursos de dentro de sí mismo y que no todo se lo den por la vista, por el oído. Porque los jueguitos no solo son visuales, son altamente agresivos y acelerados y todo eso en forma auditiva. Entonces, tenemos que observar las generaciones y el impacto que esto va a tener en ellos en cuanto al desarrollo de facultades para comprender más a fondo la realidad o vivir una realidad aparte mejor. ¿Sí? Es lo que yo podría comentar. Pero sí hay una gran dosis de violencia en los juegos. Y además del tema de matar y de lastimar, que es muy usual en los juegos, siempre es querer ganar, 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 ganarle al otro. Se forma una ansiedad, una ambición a veces muy desmedida. Y a veces eso impacta también en las frustraciones de los niños y de las gentes. Es todo un tema de impacto en este momento y en las próximas generaciones. Tenemos que estar atentos para distinguir lo que nos genera un desarrollo de potencial y el que nos inhibe el potencial y nos rebaja simplemente a ser instrumentos de otros, instrumentos de otra cultura, de otros patrones, y no sacar los propios recursos. Y además el tema de la sabiduría de aquellos que descubren el fondo de la vida, pues se hacía con cuentos, pero cuentos que normalmente tenían finales felices o agradables y procesos a veces difíciles. Todo eso es parte de etapas de la humanidad que produce diferentes efectos en nosotros mismos. Pero la ambición de ganar, ganar, ganarle a todos es también muy, muy dañina. Hay que destapar y ganar nuestra sabiduría, no más de nuestra ignorancia o que no sean instrumentos de manipulación de otros. Comercialmente hablando, políticamente hablando, etc. Es lo que yo podría comentar. Maestro, muchas gracias. Como ahorita usted que habló de los cuentos de Cachirulo, apenas los estoy se los pusimos a Maya y la verdad es que pues de niña los veía, pero no me había percatado la importancia que tienen. Ahora los vuelvo a ver y de verdad son historias muy, bueno, que nos ayudan a crecer. Y bueno, pues son muy recomendables. Sí, gracias, maestro. Por ejemplo, la creación de teatro infantil en los personajes o con los mismos niños es muy creativo. Pero cuando ya le das la historia hecha y nada más se sientan a ver qué pasa, lo que quiere el director que pase, es otra cosa. Yo sí llegué a ir al teatro cuando andaban los viajes
del grupo de Enrique Alonso, así se llamaba el señor, el Cachirulo. Y eran altamente emocionantes y importantes todos los personajes esos que aparecían, que ahora uno los ve y la verdad que pues, está la producción muy pobre, pero en su tiempo con la imaginación no se nos hacía pobre, se nos hacía altamente real. El fanfarrón, la bruja escaldufa y tantos personajes de ese tipo. Sí, sí, lo recuerdo y los llevo en mí, dentro de, a lo mejor, de la interpretación de mi realidad y la realidad de los demás. ¿Por qué no? ¿Alguien más que quisiera compartir? Muchas gracias, maestro. El teatro es un recurso, pues desde antes de los griegos, muy importante. Es la escenificación entre realidad y patrones o arquetipos muy importantes para hacerlos conscientes, poco a poco. A veces se reducían a la comedia y a la tragedia, las dos grandes máscaras griegas que es clásica, la comedia y la tragedia. Bien, ¿algo más? Maestro, ya que nadie se anima, me acordé de otra cosa. El maestre de la Ferrier hace mucho hincapié en el libro, bueno, tiene un libro de El arte de la nueva era. Y pues una de las artes precisamente es el teatro, ¿no? Entonces, siempre es importante cultivar algo de arte, ¿verdad? Para esta, bueno, para siempre, para nuestra alma. Tiene gran importancia. Sí, es la encarnación de nuestros mundos interiores en un mundo exterior. La pintura, el canto, el teatro, la música, son reflejos de nosotros mismos o nosotros somos reflejos de ellos. Las dos cosas para mí son ciertas. Y todo el arte de la nueva era, el muy sublime maestre, aclara que él lo que trata es de regresar a la mística, a la revelación del misterio. Mística y misterio viene de la misma raíz, místicos. Y cuando hay fascinación, descubrimientos, revelaciones, estamos ante la vida, ante la vida. ¿Alguien más desea compartir o preguntar? Por ejemplo, hay muchas danzas que son imitaciones de cortejos animales, cómo se conquistan unos a otros, o entre humanos también. Cuando logras comprender el fondo, puedes encarnarlo en el canto, en el baile, en la forma literaria, en la forma pictórica, etc. ¿Algo más? Buen día, maestro. ¿Cómo le va, reverendo Leticia? ¿Cómo sigue? Gracias a Dios, mejor. Cuídese, que usted cuida a otros, pero no se cuida a veces. Ándele, eso. Maestro, yo tengo estoy pensando en esto. ¿Por qué los gurús
usan sandalias blancas o zapatos blancos o lo que sea blanco. No pueden usar otro color. ¿Por qué? No, no hay zapatos blancos para gurú. Hay sandalias Guaraches, blancas. sandalias. Sí, porque están empezando un nuevo camino, dejando todo atrás y saliendo limpios. Nos vamos a decir desapegados. La palabra limpio no es correcta. Desapegados de sus adherencias antiguas. Por eso andan en sandalias de caminante blancas. Esa chela les lleva cafés, igual que el Satarhat, con algunos detalles ahí de índole gráfica arquetípica. Y otra vez el Sadhguru usa sandalias blancas porque es otro nivel de camino, es otro inicio. El café tiene que ver con el polvo del camino y lo blanco con el desapego de lo anterior. ¿Algo más? Gracias. De nada, esto es de acuerdo a la tradición, no de acuerdo al último actor que sube al escenario. Es todo un planteamiento muy de fondo que lleva señales para que el candidato logre cada vez más comprender cuál es su verdadera misión. ¿Algo más? Sí, adelante, Alejandra. Esto que comentó Leti, no, no es nada más de moda, ¿verdad? O sea, es todo para los 2160 años. Es algo de que, bueno, yo me imagino así, que es algo más allá, no sé, como decreto celeste, no sé cómo decirlo, pero no es de moda, no es así que ya pasó de moda y ahora me compro los tenis, los últimos de moda o las sandalias que están de moda o no es así, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa con los que cambian la El moda? iniciado trata de encarnar el proceso de la conciencia reflejado en tantas formas. O sea que no es un tema invención humana, es un descubrimiento de cómo son las cosas, para qué son las cosas. No es una filosofía, menos una moda. Es una forma real de expresar el gran camino de la conciencia. O sea que no es temporal, es atemporal. ¿Algo más que deseen compartir? Y acordémonos que las modas se imponen y la iniciación no se impone. El ego trata de imponer algo de su gusto, de su anhelo, de su deseo. Un iniciado no hace eso. Él aprende, él es discípulo, aprendiz. ¿De qué? De la gran tradición. La única. El Cristo llegó a decir, aunque se habla mucho de la humildad del Cristo, que el único camino para llegar al Padre es el camino de la luz. No como Jesús, sino como el Cristo,
el que le toca encarnar y manifestar el gran camino. Y para eso pide a sus discípulos avanzados dejar todo atrás. Si no se deja, nunca se empezó el camino. Y una de las cosas muy importantes de ir dejando atrás es sus propios conceptos, hasta entender cómo la vida se manifiesta, te transmite las cosas en forma directa. Ya no son conceptos, son mensajes de revelación de la luz divina. Sí, a don Gerardo Casas. Hola maestro, buen día a todos. Le quería compartir una experiencia que tuve hoy en el antenaje que sentí que se me hizo eterno, que duró mucho tiempo. Pero no fue que haya durado mucho tiempo, sino que es el mismo tiempo de siempre. Pareciera que entré en una frecuencia armónica, pareciera. Por lo menos esa interpretación le podría dar. De que duró mucho tiempo, pero podría haber sido algo muy relacionado con el universo, tal vez, que tiene esa duración mucho más grande de la existencia nuestra, por lo menos de este ciclo de vida. Eso Sí, va a hablar más porque si no voy a enredar todo. los estados de alta frecuencia de la mente tienen una ambigüedad o una contradicción que parecería que el tiempo corre muy despacio, pero a la misma vez es un instante. Tienen que suceder las dos cosas. Cuando la experiencia es muy profunda, se siente esto. Me di cuenta de tanto que no me había dado cuenta. Iba muy rápido, ahora voy muy lento. Pero a la misma vez, al final, todo sucedió demasiado rápido. Un instante. Estas dos sensaciones de la temporalidad son importantes en el desarrollo de la conciencia superior. Cuando uno va muy rápido, a veces no se da cuenta de los detalles. Pero hay esos dos aspectos, que por un lado es rápido y por otro lado muy lento. Y ambas cosas se experimentan. La sensación de ambas. ¿Alguien más? Gracias, maestro. Por ejemplo, yo siento, o por lo menos así me lo explico yo, no quiere decir que sea la explicación, sino mi explicación. La gente a veces dice que voy muy rápido, pero es que no voy muy rápido, voy simplemente focalizado. Si yo quiero concentrarme más, simplemente no hay otra cosa, solo eso. Y mi capacidad torácica y respiratoria me lo da. Hay gente que su capacidad torácica, su estructura, sus funciones no le dan, yo lo entiendo. Y ambas cosas deben tratarse de armonizar. También lo entiendo. Cuando hay días que no me siento tan bien, me focalizo mucho. Posiblemente es cuando hago más rápido, porque ese ritmo va a mi mente. Y cuando me siento más en paz, más sereno, puedo ir a otro ritmo sin problema. Yo mismo le muevo ahí de acuerdo a cómo necesite focalizar y no distraerme. ¿Alguien más desea compartir o preguntar algo? Disculpe que interrumpa, pero me recuerda la frase de Alicia en el País de las Maravillas. Cuando Alicia le pregunta al conejo cuánto tiempo es para siempre, y el conejo, bueno, cuánto dura la eternidad, en realidad le pregunta. Y el conejo le responde, a veces solo un segundo.
Las dos cosas son ciertas. La unidad es uno, es un instante. Y a la misma vez es todo en uno. Las dos cosas son ciertas. Uno en todo y todo en uno. Muy bien, pues yo les agradezco a todos su presencia, su participación, sus búsquedas y sigamos en contacto. Si de algo les puede seguir enriqueciendo su proceso, su conciencia, pues sintonícense y inviten a otros porque también ellos pueden participar compartiendo experiencias como lo intento de hacer. Más que conceptos son las experiencias que uno va teniendo en este camino y cómo le va encontrando sentido. Sí, ven, Alejandra, de nuevo, sí. Maestro, hablando muy Géminis. Oiga, en los grandes mensajes, cuando habla el maestro de la Ferrer del ceremonial, él lo hacía muy rápido. Es igual por como él era, porque decía que en 7 minutos lo hacía. Yo no sé, siendo Capricornio Escorpio, él pudo hacerlo en 7 minutos, yo no puedo. Y le he tratado de reducir partes. Una vez me ayudó, si lo recuerdan, Gerardo. Dije, toma los tiempos, pero no logro 7 minutos. Posiblemente es cuando entra después de la Ontatsat, ahí sería el inicio y antes de la execración, algo así, para que sean 7 minutos, pero aún así yo lo he intentado hacer rápido y no me da. Y menos los 10 minutos que habla de los domingos y fechas iniciáticas. No sé, no, yo nunca estuve con él y lamentablemente no hay registros de película de su ceremonia. Es una... Pero bueno, pues no se dio y no se dio. Tampoco había tantos recursos para hacer tanto montaje en su tiempo. Pero sucedió como tenía que suceder. Muchas gracias a todos. Paz. Que pasen muy Gracias, buen día. Gracias, maestro. Paz, maestro, gracias a Gracias, ustedes. maestro. Buen día a todos.